noches y mucha atención. El distrito acaba de echar para atrás la restricción del pico y placa y desde mañana todo vuelve a la normalidad. Por eso vamos a la alcaldía de Bogotá, donde se encuentra Fabián Forero. Fabián, buenas noches y adelante lo escuchamos. Paula y televidentes, muy buenas noches. El alcalde lo que ha dicho es que se levanta la medida desde mañana mismo porque han disminuido los niveles de contaminación en el aire. El alcalde lo único que ha dejado es la restricción en el suroccidente de Bogotá, en un pequeño cuadrante solo para camiones de más de 2 toneladas. Eso fue lo que dijo el alcalde Enrique Peñalosa. De forma preventiva, en el suroccidente, es decir, en las localidades de Kennedy, Bosa, Tunjuelito y Puente Aranda, se tendrá un pico y placa ambiental de 6 a 8 de la mañana para los vehículos de más de 2 toneladas. Hay que decir también que la ciclovía volverá a la normalidad a partir de este domingo y que el pico y placa, repetimos, será normal a partir de mañana de 6 a 8:30 de la mañana y de 3 a 7:30 de la noche para placas pares. Es la información desde el centro de Bogotá. Fabián Forero, Red Más Noticias. Fabián, pues muchísimas gracias por la información, por esta noticia que usted le entrega a los bogotanos que estaban muy atentos de saber cuándo todo iba a restablecerse y a volver a la normalidad de lo que tiene que ver con esos horarios de pico y placa. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Pues mire, muy buena medida desde donde se le mire, ¿sabe? Porque que se levanta el pico y placa significa también que se levanta la alerta amarilla y naranja, significa también que el comercio que se había visto muy damnificado por esta restricción, pues va a volver a tener su dinámica normal. Significa que quienes pagamos puntuales nuestros impuestos de rodamiento, pues ya vamos a poder circular un poquito más libremente y de una manera mucho más acorde con lo que pagamos por las calles de la ciudad. Pero eso sí, quedamos en deuda y vigilantes todos como ciudadanos de qué se va a empezar a hacer con quienes son los verdaderos contaminantes para que no volvamos a caer en una emergencia de este tipo y también por la salud de todos los ciudadanos. ¿Le cambió el ánimo? Muchísimo. Eso se nota, eso muy sí, contenta. es que ayer como usted arrancó el noticiero, Sí, eso era sí, otra sí. Pero es una que no me cosa diga que no es distinta. traumático. Vea, Paula, todo vuelve a la normalidad, con una excepción, que ahora todos los bogotanos sabemos que tenemos una calidad del aire absolutamente desastrosa, que supera en contaminación los índices señalados por la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que esto no es solo una cuestión climática, que como estábamos en una situación de verano, en concreto en la capital con mucho sol y con pocas nubes, entonces se nos vienen los incendios de los llanos orientales. No. Eso es una cosa coyuntural, pero sabemos que estructuralmente hay problemas de las fábricas, hay problemas de los camiones, hay problemas del SITP, hay problemas del Transmilenio, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos aprendido que una cosa son las partículas, el material particulado que hay en el aire, otra cosa el monóxido de carbono, otra el dióxido de carbono, la producción de distintas fuentes es distinta, que no se nos olvide nada de esto. Sobre todo, lo más importante, porque sabemos que el plan decenal de descontaminación del Distrito Capital, que debió entre 2010 y 2020 haber reducido la contaminación del aire en un 60%, no lo cumplieron ninguna de las últimas 3 administraciones. Y sabemos que se quedaron de por medio los SITP viejos, ahí medio pintados y absolutamente contaminantes, que los Transmilenios se pasaron del plazo que deberían haber tenido para ser reemplazados y que la nueva licitación de Transmilenio no tiene un factor que favorezca el elemento que sea no contaminante y amigable con el medio ambiente. Que no se nos olvide, porque mañana todos arrancamos otra vez la vida normalmente hasta la próxima alerta amarilla y alerta naranja. Entonces, que aprendamos también como ciudad para exigirle a los gobernantes. Eso es lo que no puede pasar, que nos volvamos a conformar y que se nos olvide y se nos vuelva paisaje, vigilantes como ciudadanos. Muy bien, vamos ahora con más titulares del día aquí en Red Más Noticias. Corte Constitucional estudiará mañana carta del fiscal que critica con dureza ley estatutaria de la JEP. La próxima semana se sabrá si el presidente Duque da luz verde a la JEP o la objeta, asegura ministra del Interior. Asesinan a 2 policías en el Tambo, Nariño. Un sicario les disparó mientras almorzaban. ¿Está en movimiento el plan pistola? Mi defensa venezolano Vladimir Padrino dice que militares de su país no dan su brazo a torcer y le responde a Trump. No lo van a poder lograr. Van a tener que pasar por estos cadáveres, pues.
Jefe del Comando Sur se reúne en Florida con el comandante de las Fuerzas Militares, General Luis Navarro. Cooperación bilateral en defensa, tema central. Artistas que cantarán en el concierto de este viernes en Cúcuta hicieron sus invitaciones a través de las redes sociales. Es urgente que llegue ayuda humanitaria. Si te quieres unir a nosotros, debes hacerlo. Ministra de Justicia entra en polémica de la empanada. La policía interpretó de forma equivocada la ley, asegura. Contralor de Bogotá ordena embargar cuentas de reposición de votos del grupo político de Gustavo Petro. Esto es Red Más Noticias. De nuevo les damos las buenas noches, la bienvenida y seguimos hablando de lo que hoy es noticia. En diálogo con la alianza de Red Más Noticias y de Caracol Radio, el fiscal general reiteró sus críticas a la ley estatutaria de la JEP y señaló que no se trata de ningún cálculo político, pues objetar un proyecto de ley es algo que ya se ha hecho en el pasado. El jefe del ente acusador defendió su posición luego de la polémica que desató su propuesta para que el presidente objetara 4 artículos del proyecto de ley estatutaria relacionados con narcotráfico y reincidencia de conductas delictivas por parte de los exguerrilleros de las FARC. La sociedad no puede permitir que quien recaiga en el delito conserve los beneficios del sistema de justicia transicional. Insistió en que la posición de la Fiscalía no es política y mucho menos un acto por fuera de las normas. Esto no es nada normal, no es heterodoxo, no es un mecanismo de hacerle daño a la Jurisdicción Especial de Paz, ni más faltaba. Yo creo que lo responsable es que demos una discusión pública, a fondo. En ese sentido explicó que si el presidente objeta los artículos en cuestión, será el Congreso quien tenga la última palabra, sin que esto signifique que la ley sea puesta en discusión nuevamente. ¿Les parece a ustedes conveniente o inconveniente que se sigan manteniendo cultivos ilícitos con penas de 2 años? Allá verá el Congreso que decide. Ante la polémica planteada por el fiscal, la presidenta de la JEP aseguró que esto trasciende el campo jurídico. Son debates políticos porque jurídicamente ya han superado todo el trámite que ordena la Constitución y la ley. Además, que dificulta el trabajo de la JEP. Todos los comparecientes de alguna manera se verían afectados. En el caso que usted propone, por ejemplo, los agentes del Estado de la Fuerza Pública, hoy aproximadamente 2.000. La discusión quedó en manos del presidente de la República, quien en los próximos días definirá si el proyecto es sancionado sin reparos o si lo objeta parcialmente. Este tema de la JEP ha sido el tema del día del círculo político y en Colombia. Algunos sectores políticos le piden al presidente que definitivamente la objete, otros dicen que lo mantenga. Los reparos del fiscal general y del Centro Democrático han dado paso a un nuevo debate frente a la ley estatutaria de la JEP para que pueda entrar en vigencia. El senador Álvaro Uribe no solo pidió que sea objetada por el presidente Duque. Como están las cosas, se debería no solamente objetar la ley, sino la JEP, sino eliminarla. Por ejemplo, la acción penal sobre los autores de delitos atroces, los autores materiales no existen, y sobre los mayores responsables hay impunidad total. El expresidente Gaviria rechazó esta posición. Lo que ahora pretende el fiscal es que el presidente de la República objete no un proyecto de ley, sino en una normatividad que es de la esencia del acuerdo y que ya fue revisada por una sentencia de la Corte Constitucional. El presidente estudia si habría inconveniencia de algunos puntos de la ley estatutaria de la JEP. Está en estudio, los abogados deben estar revisando el texto del proyecto de ley como fue aprobado en el Congreso a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional frente a la revisión de constitucionalidad. Y de ahí ya, una vez tengamos ese análisis jurídico, el presidente tomará la decisión. Los procedimientos están muy claros en la ley quinta, que es la ley que regula el Congreso. Puede haber objeciones parciales, es decir, sobre partes de los artículos, y esas objeciones las decide el Congreso de la República. Sectores políticos consideran que objetar la ley es una equivocación. Otros creen que sí tendría facultades el presidente. Por lo tanto, si lo objetan, las víctimas verían frustradas sus aspiraciones de poder hacer valer sus derechos ante la Jurisdicción Especial de Paz. El hecho de que la Corte Constitucional haya
avalado el que violadores de niños entraran en esta jurisdicción especial, lo que nos parece que vulnera el bloque de constitucionalidad. Los magistrados de la Justicia Especial para la Paz pidieron al presidente Iván Duque que sancione la ley que reglamenta su funcionamiento, que ya había sido aprobada en el Congreso. Se esperaría que la próxima semana se conozca la decisión del Gobierno Nacional. Y precisamente la Sala Penal de la Corte Constitucional analizará las críticas presentadas por el fiscal general a esta ley estatutaria que ya había sido objeto de control por parte de ese alto tribunal el año pasado. El análisis de los reparos se va a realizar en la sala de mañana que preside la recientemente electa presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, quien frente a esta discusión había salvado su voto por aspectos semejantes a los que hoy plantea la Fiscalía. Bueno, pues ahí está, Mauricio, polémica del día, la JEP, encrucijada del presidente de ahora en adelante. Hay que decir que también la JEP. Pero este es un tema tan complejo y tiene tantas aristas que yo le propongo que vayamos despacito, si le parece. Hágame el favor. Para que la gente entienda en qué estamos, porque bueno, hay voces que dicen que el presidente no la puede objetar, hay quienes dicen que sí por inconveniencia, más no por inconstitucionalidad. Hay quienes señalan que los reparos del fiscal pues sí tienen argumentos, por otra parte se dice que no, que aquí no se puede hablar de impunidad, y hay voces que son mucho más, digamos, severas y aseguran que objetar la JEP sería el acabose del proceso de paz. ¿Qué es cierto, qué no, y se debe o no objetar la JEP? Pues Paula, vea, en discusiones de abogados, eso es como meterse en una pelea de gatos, ¿no? Eso es mejor, de lejitos uno mira, uno trata de evaluar por dónde moverse, por dónde no moverse, pero no meterse en la mitad de la discusión, porque ahí termina absolutamente muerto. En ese sentido, yo creo que no nos vamos a detener en sí, no, el detallito, sino dar el contexto y los elementos de juicio para que ustedes hagan el seguimiento de aquí al 11 de marzo, que es la fecha límite en la que el presidente puede objetar la ley o no objetarla, sencillamente, para ver qué es lo que está sucediendo. Ojo a lo siguiente, primero, ¿por qué es importante esta ley? Pues esta ley es la que da más o menos los parámetros del funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, esa justicia alternativa, producto de los acuerdos de paz, que le da un tratamiento especial, un tratamiento preferencial a los miembros de las FARC que terminaron desmovilizándose y acogiéndose a los términos del acuerdo. Por eso es que esta columna vertebral es tan importante. Si se termina cayendo, se puede terminar vulnerando el funcionamiento de la JEP o puede ser que termine cojeando, etcétera, etcétera. Hay un elemento clave que lo decía la doctora Patricia Linares, que es la presidenta de la JEP. Ella decía: esta discusión que está saliendo a flote estos días es una discusión política porque la discusión jurídica está cerrada. Y ustedes oyeron en la nota que ella decía, esto ha surtido un tránsito jurídico que ya se ha pasado por todas sus etapas. Ojo a lo siguiente, el gobierno anterior presentó un proyecto de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo terminó retirando, lo ajustó, lo conversó, presentó otro, terminó siendo aprobado un poquito a las volandas en el Congreso, subió a la Corte Constitucional. La Corte no solamente declaró exequibles unos artículos y otros no, sino que modificó algunos de los artículos, es decir, esto ha dado todas las vueltas posibles y como la Corte Constitucional es una instancia de cierre, la gente dice ya la discusión jurídica quedó cerrada. Y de allí la ley le llega al presidente de la República. Y es en ese momento cuando el presidente decide la firmo o no la firmo que el fiscal dice, ojo a lo siguiente, aquí los que se han acogido al proceso de paz y siguen delinquiendo pueden seguir recibiendo los beneficios de la JEP. Ojo a lo siguiente, aquí quienes se han acogido al proceso de paz y vuelven a delinquir, una cosa es seguir delinquiendo, los delitos de tracto sucesivo como se conocen, y otra cosa es haber dejado de delinquir y volver a delinquir, también van a recibir beneficios del proceso de paz. Y el fiscal agrega, en este proceso y en este momento de la ley, además, tienen una ventaja los que pueden ser en un momento dado extraditados porque los tratamientos van a ser distintos. Y ustedes tienen ahí el caso de Jesús Santrich, que es el caso que termina siendo más emblemático de todo lo que está sucediendo en este caso. Llega el momento en que dicen, bueno, las objeciones del fiscal son sólidas o no son sólidas, y viene un dilema. Personajes como la doctora Linares dicen, esto no se puede objetar por cuestiones de inconstitucionalidad, porque ya la Corte Constitucional, la máxima instancia, dijo, esto es constitucional como está. ¿Quién por encima de la Corte Constitucional va a decir si es o no es? No lo puede hacer el presidente porque hay división de poderes, no lo puede hacer el fiscal porque hay división de poderes. Se podría objetar por cuestiones de conveniencia o inconveniencia. El problema es que las objeciones del fiscal son objeciones que ya estudió la Corte Constitucional y dijo, así están bien y no deben ser modificadas. En ese orden de ideas, el presidente Duque tiene dos opciones. Una,
le hace caso al Centro Democrático, le hace caso a Álvaro Uribe, como él lo llamaba, el presidente eterno, le hace caso al fiscal Néstor Humberto Martínez y termina objetando la ley, en ese caso queda bien con ellos, pero quedaría mal quizás con medio país, quizás dejaría coja la JEP, le daría argumentos a las disidencias de las FARC para decir, nosotros nos vamos para el monte y seguimos trayendo gente para el monte y volvemos al monte porque aquí nos terminaron fallando, e incluso se puede enfrentar a una derrota política en un Congreso que él no controla. O por el contrario, termina firmando la ley y termina diciendo, sí, yo creo en esta ley, creo en lo que terminó diciendo la Corte Constitucional, pero se echa encima al Centro Democrático, al presidente eterno y al fiscal Néstor Humberto Martínez y quizás a otro medio país. El tema no es nada fácil, no solamente por el dilema que le plantea al presidente Iván Duque, sino por el dilema que le plantea a la solidez y al futuro de las instituciones del acuerdo de paz, en concreto la Jurisdicción Especial para la Paz, Giovanni. Y a nivel político, un dato adicional. A las 12:40 del mediodía entró César Gaviria a Palacio a reunirse con el presidente y le dejó este mensaje claro: no cuente con el Partido Liberal para cualquier cambio, modificación que afecte los acuerdos de paz. Y de paso, le dejó un documento con 15 reparos frente al Plan Nacional de Desarrollo. O sea, no la tiene para nada fácil el presidente. Unas por otras, el Congreso diciéndole, si usted llega a cambiar la JEP en una mayoría que no controla el gobierno, le empezamos a torpedear del plan de desarrollo en adelante, porque lo que se viene en agenda legislativa es serio. 2 patrulleros de la policía murieron en el Tambo, Nariño, tras recibir varios disparos a manos de sicarios. El Ministerio de Defensa descartó que se trate de un plan pistola de grupos terroristas. A los patrulleros Iván Marín, de 33 años, y Juan Carlos Barreto, de 28, la muerte los sorprendió mientras almorzaban. Al mediodía de este martes, en un restaurante en el Tambo, Nariño, 2 sicarios les dispararon sin mediar palabra y huyeron en una motocicleta con un tercer cómplice. En menos de 48 horas, la Policía Nacional ha sido blanco de grupos criminales. Tratan de amedrentar, tratan de menoscabar y tratan de manera cobarde, repito, asesinar a nuestros policías, debilitar nuestra capacidad institucional, pero no van a poder con esto. Nuestra fuerza, nuestra ciudadanía, nuestra capacidad, la Constitución y las leyes estarán sin duda alguna por encima de cualquier acto criminal. El Ministerio de Defensa descartó que exista un plan pistola contra la fuerza pública. El régimen de Nicolás Maduro cerró la frontera marítima y aérea también con Curazao para impedir el ingreso de ayuda humanitaria. Lo hizo horas después de que los militares venezolanos hicieran un duro pronunciamiento contra Estados Unidos. No van a poder pasar por la conciencia el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer un gobierno aquí, títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico. No lo van a poder lograr. Van a tener que pasar por estos cadáveres, pues. Por estos cadáveres. Esas personas que señala el ministro de la Defensa de Venezuela son la cúpula que sostiene a Nicolás Maduro. ¿Quiénes son? ¿Por qué son tan poderosos? ¿Y en qué radica su poder? El alto mando militar venezolano está integrado por Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y junto a él, el general Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional. También están el mayor general Jesús Rafael Suárez, comandante del Ejército, el almirante Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, comandante general de la Armada, además del general Richard López Vargas, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, y el mayor general Pedro Julián Artigués, comandante general de la Aviación. Ellos lideran los principales componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero encabezan un listado conformado por otros 2.000 generales nombrados durante los últimos 6 años. Son los que hasta ahora no han dejado que Maduro se caiga de la presidencia. Pero el presidente interino Juan Guaidó no se rinde. Lanzó la campaña Soldado Escucha para pedirles a los jefes militares que custodian las fronteras que permitan la entrada de esa ayuda humanitaria. El presidente encargado de Venezuela está ordenando, señores de las Fuerzas Armadas, que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y que de una vez por todas se pronuncien con respecto al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres.
Y en medio de este cruce de versiones, en Venezuela, mañana va a haber una cumbre militar de alto nivel entre Colombia y los Estados Unidos. Se trata de un encuentro que tendrá el general Navarro, comandante de las fuerzas militares de Colombia, con el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler. Durante el encuentro, los altos oficiales van a analizar temas de cooperación en materia de seguridad, defensa entre los dos países. Y Fowler, de paso les cuento, es el encargado de las operaciones de tropas norteamericanas en América Latina, lo que quiere decir el Comando Sur. La cita será mañana, muy temprano en la mañana, en el cuartel general del Comando Sur en Florida, en los Estados Unidos, y allá va a estar un reportero de Red Más Noticias. Y entre tanto, varios de los artistas que confirmaron su participación en el concierto de este viernes en Cúcuta invitaron a sus seguidores a no perderse el espectáculo. Para ello, acudieron a las redes sociales. Quiero confirmar mi asistencia este 22 de febrero en Cúcuta en el concierto Todos Somos Venezuela. Vamos a aprovechar ese escenario tan importante para gritarle al mundo que en la unión está la fuerza, que unidos somos más. Y será entonces la oportunidad que tendremos otra vez, como hace algunos años, de recordarle a nuestros hermanos venezolanos que somos hermanos y que estamos para ayudarnos mutuamente. Más del 94% de la población venezolana está pasando por una crisis alimentaria homérica. Pedimos es que permitan entrar esa ayuda humanitaria y que no sufra más ese pueblo. Muy importante que tú también te unas, visites venezuelaaidlive.com. Acuérdense que puede ser desde 50 centavos. Hay más dicha en dar que en recibir. Este viernes todos somos Venezuela. La Contraloría de Bogotá decidió embargar los recursos que el Consejo Nacional Electoral destinó a la campaña presidencial de Gustavo Petro por cuenta de la reposición de votos de la primera vuelta presidencial del año 2016. Ahora será el Consejo Nacional quien estudiará la posibilidad del embargo de 23.000 millones de pesos por las multas que debe pagar el hoy senador del Movimiento de Colombia Humana, Gustavo Petro, quien reaccionó en su cuenta en Twitter y dijo que este es un abuso criminal del Contralor Granados contra los derechos políticos. Esa es la reacción de Gustavo Petro frente a esta decisión. Y la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró que los agentes que impusieron un comparendo a un joven por comprar una empanada en una vía pública tuvieron una interpretación equivocada del Código de Policía. La interpretación que hizo la policía del numeral sexto del artículo 140 del Código de Policía fue una interpretación equivocada. Lo estamos analizando en el Ministerio de Justicia para poderle hacer, o bien sea a la policía una sugerencia de que recapacite a los policías o de hacer una propuesta de modificación al Código de Policía. Estamos de regreso en Red Más Noticias y tenemos invitado aquí en nuestro set Santiago Gómez, el director del Bogotá Web Fest, el primer festival en Colombia dedicado a la industria audiovisual en Internet. Para que ustedes de una vez se programen, se va a realizar desde mañana miércoles 20 de febrero hasta el viernes 22. Santiago, bienvenido, buenas noches. Ay, bienvenido, muchas gracias y chévere la invitación. Santiago, así de manera desparpajada como es usted, cuéntenos de qué se trata este festival, cuál es el objetivo principal de esta primera versión. Pues mira, Pau, tú lo dices, este es el primer festival que lo que buscamos es darle las herramientas a las personas para que sepan qué está pasando en otros países del mundo con respecto al tema digital y de qué manera nosotros podemos empezar a aprender también para usar esas herramientas que nos van a dar y fortalecernos y el día de mañana ser pioneros y potentes en la producción de contenido visual Santiago, en Latinoamérica. Pero barájamela despacio, en el siguiente sentido. En la web, es WebFest, ¿no? Sí, señor. En la web hay de todo. Hay de todo. En la web hay cortos, largos, chistes, youtubers, influenciadores, memes, fake news, de todo. ¿Ustedes van a agarrar todo eso en un festival? Mauricio, vamos a tocar todos esos temas porque son muy pertinentes con lo que está pasando no solamente en Colombia, sino en otros países del mundo. Vamos a hablar mañana, por ejemplo, vamos a hablar de la música, lo digital.
y en la tarde vamos a hablar de Influenciando con Sentido, en donde Carolina Cuervo va a tener unas panelistas impresionantes como Alejandra Escárate, Geraldine Pomato de Wikimujeres. También va a estar de La Puya, María Paulina Baena, y va a estar unas de las que están seleccionadas en la competencia de Mejor Influencer, que se llaman Mishmash Ladies, que trabajan en pro de una alimentación mejor y están ayudando a una cantidad de gente a través de las redes sociales. Una cosa impresionante. Entonces ahí influenciadores. Sí. Pero tenía razón yo al decir cortos, largos, documentales. Claro que sí. Mira, digamos, en la competencia internacional nos centramos en series web, en documental y en animación. Y en pilotos también, digamos, series web que estén en versión piloto. Y en la competencia nacional quisimos abrir un poquito la baraja para saber quiénes estaban haciendo otro tipo de contenidos. Entonces quisimos mirar qué estaba pasando con temas de paz y reconciliación, qué estaba pasando con los influenciadores también, que están ejerciendo una red, un poder impresionante en redes sociales. Nos interesa también mirar qué estaba pasando con productos transmedia interactivos, donde tocamos transmedia y crossmedia, con la música también, con las narrativas web, con los videos musicales. Entonces, pues yo creo que hay una cantidad de temas interesantes para la gente que es pertinente, yo creo que es para todos. Oiga, Santiago, en cuanto a la narrativa web, Colombia, ¿cómo está en comparación con los otros países de la región? Pues mira, estamos muy tímidos. Y yo siento que todo lo estamos haciendo a través de la inexperiencia, lo cual está bien, en donde se vale arriesgarse, equivocarse y demás. Pero precisamente para eso estamos, ¿no? Porque, digamos, desde la academia también lo estamos haciendo muy explorativamente, mirando qué está pasando. Entonces, digamos, desde el posgrado, maestrías, etcétera, sí tenemos, digamos, ya bases concretas con el tema a través de cosas digitales. Pero creo que los estudiantes, sobre todo, que están en etapa de pregrado, que están estudiando carreras afines a la comunicación social, cine, mercadeo, incluso porque vamos a tener un conversatorio que se llama Creando para las Marcas. Y una charla magistral con una española bellísima que se llama Belén Santalaya, va a hablar sobre contenido transmedia y storytelling. Y ella va a contar de cómo, a través de todos estos contenidos transmedia, podemos contar historias diferentes, hablando de marca, pero de otra manera distinta. Oye, Santiago, la pregunta de Giovanni es clave porque, a diferencia de otras plataformas en que uno compite con los de aquí o con los latinoamericanos, en la web usted compite con todo el mundo y con el último producto que se han inventado en donde quiera, en Corea del Sur. Ustedes traen gente internacional, habló de la española, pero traen otros, tanto en las competencias como entre los oradores. Claro que sí, mira, van a venir 4 invitados internacionales en esta primera versión, lo cual es un logro grandísimo para nosotros. Ahorita tengo que salir de aquí para el aeropuerto a recoger al que viene de Estados Unidos, Lance Schwartz, que él es el vicepresidente de contenido de MHZ Networks, viene a hablar de distribución digital. Ya llegó Joel Basaget, quien es el creador de un libro que se llama La Guía para las Series Web, está en francés, y también es el creador del Web Series World Cup. Y Bogotá es la primera vez y va a abrir esta competencia mundial con este festival. Pues Santiago, por fin tenemos un mundial. Primera versión. Un mundial, por fin, para celebrar. Para más información les quiero recomendar www.bogotawebfest.com. Santiago, gracias por acompañarnos. Me imagino que ahí está toda la programación para los asistentes, los estudiantes, los participantes, la competencia, todo. Ahí está todo. Síguenos en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, BogWebFest, y en Facebook también. Entonces, ahí está todo. Antójense, hasta las medianoche tienen un descuentico adicional. Entonces, pues, aprovechen. Y felicitaciones, qué buena iniciativa. Vamos a estar invitados muy atentos. todos, si quieren ir, invitados. Claro que sí. Vamos a estar por allá. Y llegamos así al final de esta emisión. Recuerde, mañana desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi, Juan Lozano y todo el equipo periodístico que hace parte de esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Que descansen y nos vemos mañana.